Esta película se llama Un testigo a tu puerta. Un testigo a tu puerta. Dura como hora y media, así que lo invitamos para que la vean porque no tenemos tiempo para verla aquí todo. Amén. Un testigo a tu puerta. Ahí vamos a encontrar herramientas de también qué es lo que enseñan ellos y cómo hablarles. Habla en Deuteronomio 18:22. Deuteronomio 18:22. Habla acerca de lo que hay que hacer con los falsos profetas. Y esto, por más que usted le quiera... ¿Sabe, hermano? Ahí... vamos a ver si nos ayuda el tiempo para ver cómo abordar a un testigo de Jehová. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí, cuando un testigo de Jehová toca... Porque, hermano, las estadísticas dicen que si un testigo de Jehová hace buen su trabajo, va a tocarte la puerta 2 veces en el año. O sea, un testigo de Jehová está planificado, le entregan una zona, tienen que pasar un reporte de todo lo que hacen y a cuántos hogares fueron. Así que las estadísticas dicen que un testigo de Jehová tiene que tocar tu puerta 2 veces en el año. Quiero preguntar, ¿a cuántos le han tocado la puerta a un testigo de Jehová? ¿Cuántos lo han invitado a entrar? ¿Usted invitaría a entrar a un testigo de Jehová, sí o no? ¿Sí o no? Los que creen que sí, digan amén. ¿Y los que creen que no, digan amén? Invite a un testigo de Jehová a su casa. Invítelo. ¿Cómo lo va a evangelizar? Invítelo. Pero eso sí, sepa qué es lo que tiene que hablar. Porque si usted invita a un testigo de Jehová para que le hable, hizo mal. Amén. Usted lo va a invitar para que lo escuche. O sea, usted tiene que dominar la conversación. Amén. Porque si no, usted va a terminar evangelizado. Entonces, usted tiene que invitar a un testigo de Jehová. Claro que sí. ¿Tocó la puerta? Claro que sí. Bienvenido, porque los que quieran hablar de Dios son bienvenidos a mi casa. Amén. Si quiere, le ofrece cafecito de agua, pero no le va a aceptar. Ya se lo digo, no le va a aceptar. Ellos no aceptan absolutamente nada. Pero ofrézcaselo de todas maneras. Y cuando esté ahí, empiece usted a hablar. Amén. Domine usted la conversación. Amén. Deuteronomio 18:22. Deuteronomio 18:22. Porque los testigos de Jehová salieron de los adventistas. Ya ahorita más tarde hablaremos de los adventistas. Los adventistas, con William Mayer, empezaron a hablar acerca de la fecha del regreso de Jesucristo. Amén. Tomaron Daniel capítulo 10. Me estoy tomando ahí al hermano que va a enseñar de los adventistas, pero bueno, ahí se la dan un poquito. Tomaron como base Daniel 10. Contaron las 2300 semanas y les dio para el año 1844. Contaron 2300 semanas. En el año 1844 viene el Señor Jesucristo. ¿Vino o no vino? No. Entonces dijeron, no, hicimos un mal cálculo porque es que el calendario judío es diferente al calendario... ¿cuál es el calendario nuestro? ¿El gregoriano o el juliano? Gregoriano, ¿no? Primero era el juliano. Usted sabe que por eso los meses están distribuidos así, julio, agosto, haciendo honor al calendario romano. Amén. Nosotros tenemos el calendario gregoriano. Amén. Pero entonces ellos dijeron, no, es que lo tomamos con el calendario gregoriano romano y era con el... Entonces dijeron, no es en el año 1844, es en el año 1845. Todos esperando la venida, pasó el año 1845 y nada sucedió. De tal manera que William Mayer dijo, no sigo con esto. Pero entonces una de sus discípulas, Elena de White, fue la que dijo, yo sí creo en esto. No se equivocó, empezó. Y ahí empezó también, más adelante, Carlos Russell. Entonces Carlos Russell empezó a hablar acerca y dijo que la venida del Señor estaba también para el año 1875. Amén. Y después dijo que en el año 1914. ¿Sabe, hermano? Hoy es que voy, porque el tiempo no nos va a ayudar y tengo aquí como 150 páginas. No hay. ¿Sabe? Hoy los adventistas dicen que ¿cuándo va a ser la venida? Porque la última fecha que dijeron fue en el año 1914. Amén. 1914. Y como no pasó nada en el año 1914, entonces dijeron, no, es que al año 1914 hay que sumarle los 120 años de predicación de Noé. Porque Noé predicó 120 años, ¿no? Entonces dijeron, claro, al año 1914 hay que sumarle 120 años que Noé estuvo predicando. ¿Cuánto le da? 2034. O sea, que ellos están diciendo ahora que es en el 2034.
Yo le digo algo, mi hermano, a lo mejor no lleguemos ni allá. Amén. La venida del Señor está muy cerca. Dice Deuteronomio 18:22: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Amén. Incluso si se tomara la palabra como se tomara en la antigüedad, a estos profetas habría que apedrearles en la calle. Amén. Porque ninguna de sus profecías ha sido cumplida. Entonces hablamos acerca de que la Biblia nos dice que tenemos que imitar la vida de nuestro pastor, es su conducta. Primero mirar su conducta y luego entonces imitar su fe. ¿Sabe quién era Carl Russell? Era un masón. Era un masón. Por eso es que eso ya no se los enseñan a los testigos de Jehová modernos. Usted pregunta por Carl Russell, saben del nombre pero no saben nada más. Carl Russell era un masón. En la tumba que está por allá, los testigos de Jehová ni la visita. La tumba, ¿sabe quién la visita? Los masones, porque la tumba tiene una pirámide encima de su tumba y está ahí los símbolos de los masones. Entonces era un masón. Amén. Además era un hombre que era un negociante. Hermano, la Biblia dice que se levantarán falsos profetas y falsos maestros. Uno dice, pero ¿cómo pueden creer en eso? Hermano, que son maestros. Esas personas son maestras del engaño. Usted ve a estos profetas de la prosperidad. A veces, hermanos, recibimos la ofrenda y somos 100 y 120, recogemos 50 euros de ofrenda. Hermano, ni un euro por hermano. Y llegan estos profetas de la prosperidad y con 10 son capaces de recoger 1000 euros. ¿Cómo hacen? Hermano, engaño, maestros del engaño. Amén. ¿Quién era Carl Russell? Era un negociante. Desde su temprana edad él tenía su propio negocio, era comerciante. Y entonces él también, fíjese el engaño, él vendía semillas, unas semillas de trigo, y él decía que los que compraron su semilla de trigo, sus cultivos iban a crecer 5 veces más. Amén. Y las personas le compraban, lógicamente después fue demandado. También su esposa lo demandó por adulterio, porque él estaba ahí con su esposa, pero también con la chacha de la casa. Amén, estaba ahí también. Él terminó divorciado en 1913, él murió en 1916 y fue divorciado en el año 1913. Amén. Pero entonces habló acerca que para el año 1914 era la segunda venida. Como no vino Jesucristo, entonces dijeron que no, que vino en el Espíritu. O sea, que hay un gobierno celestial, espiritual, y que ya Jesús está gobernando desde allí. Entonces es lo que están diciendo. Pero también decía que para el año 1915 las escuelas iban a acabar, las iglesias católicas iban a ser destruidas, la gran Babilonia, la gran ramera. Amén, que todos los cristianos que no habían creído y habían sido testigos de Jehová iban a aparecer muertos en las calles. Pasó el año 1915 y no pasó nada de eso. Y por eso muchos testigos de Jehová dejaron de ser testigos de Jehová. Amén, pero muchos siguieron ahí en sus engaños. Murió Carl Russell, entonces se levantó uno peor. Rutherford, abogado, se levantó, él mismo siendo abogado se autodenominó juez. Por eso se le conoce como el juez Rutherford. Y empezó a sacar incluso más libros que Carl Russell. Uno de los más conocidos es Millones que hoy viven no morirán jamás. Lo dijo en el año 1918-19 que escribió ese libro. Millones que viven hoy no morirán jamás. Queriendo decir que la venida del Señor estaba muy cerca y que esto ya iba. Fíjese, hoy eso lógicamente está mandado a recoger, pero la gente sigue creyendo y confiando en eso. Amén. ¿Qué se inventó este señor Rutherford también? De que Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, iban a resucitar en el año 1925. Entonces, que en el año 1925 tenemos que construirle la casa, porque como los patriarcas van a resucitar y no van a tener dónde vivir. Entonces mandó ahí a todos los testigos de Jehová que habían en ese momento en el mundo que mandaran dinero, que le construyeron una mansión en San Diego. Una mansión en San Diego para que resucitara Abraham, Isaac y Jacob y tuvieran dónde dormir. Amén. ¿Sabe quién fue el único que vivió en esa mansión con piscina y todo en plena recesión? Porque la recesión en Estados Unidos fue en los años 30, en plena recesión, y él viviendo en una mansión. Rutherford.
¿Dónde murió? En esa mansión en el año 1942. Pregúntele usted a un testigo de Jehová. Esa casa se llamó la casa Betel, casa de Dios. Pregúntele, ¿tú puedes hablarme de la casa Betel y de lo que iba a pasar con Abraham? No lo saben. No lo saben, eso lo han querido borrar. Amén. Entonces, por eso, mi hermano, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que conocer de los pastores, conocer su conducta, imitar su fe. Ruth de Porrera era un fumador empedernido. Amén. Luego murió en el año 1942, se levantó un tercero de apellido Norton y también siguió, y ahí empezaron con el tercer presidente empezaron a cambiar muchas cosas, la transfusión de sangre, por ejemplo. Amén. También de que no murió en una cruz, sino que murió en un madero, y muchas cosas más que hoy todavía creen los testigos de Jehová. Cuando usted se encuentre con un testigo de Jehová, usted le puede hacer muchas preguntas. Amén. Fíjese, mi hermano, una de las cosas cuando yo me encuentro con un testigo de Jehová, porque es que, bueno, a mí en Tarragona ya me conocen y no me hablan. Amén. Entonces ya me ve, incluso una vez yo estaba en la casa, hermano, no, ya estaba para salir, me tocaron la puerta. Entonces me habló y me dijo, yo dije, testigo de Jehová. Y yo, ¿qué hago? Pues si me tengo que ir. Nada, la invité a subir. Yo contento porque iba a hablar, le abrí la puerta, te conozco. Y yo, no pasa nada, a mí puede decir, no te conozco, y se fue. Entonces ya no me hablan allí. ¿Ven? Pero, no, porque ellos se hablan, ellos se dicen todas las cosas. ¿Cierto? Ellos en sus reuniones dicen, me encontré con fulanito, me dijeron esto. Entonces por eso que sacan nuevas versiones, porque cuando se les hace la pregunta, ellos ya van ahí. Entonces, una de las preguntas que usted le puede hacer a un testigo de Jehová es, dígame dónde dice, porque ellos dicen que Jesucristo es el arcángel Miguel. Amén. Ellos dicen. Entonces una pregunta es, muéstrame en la Biblia dónde dice que Jesucristo es el arcángel Miguel. Ninguno te va a responder. Es más, no he encontrado el primero siendo anciano, porque he hablado con ancianos que te lo muestren a la primera. Y a lo mejor saben. Y hay otros que sé que no saben y empiezan a buscar en la Biblia gastando tiempo, o van al libro, van a las revistas. No, mira, después te lo diré. Y eso favorece, ¿por qué? Vale, dame tu teléfono porque vamos a quedar para que me den la respuesta. Entonces es una manera para contactar con ellos. Amén. Bueno, vamos a entender algo. Si queremos ganar testigos de Jehová, tenemos que abordarlos. Amén. No es entrar en una disputa. Incluso una de las preguntas es porque usted va a aprender de eso. Ellos terminan diciendo, no es para discutir. Una de las preguntas que a veces yo le digo a la persona, mira, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre dialogar y discutir? A ver, antes una de las preguntas, mira, ¿cuál es la diferencia entre dialogar y discutir? ¿Cierto? Y entonces dice, no, bueno, dialogar es poder conversar. Quiero dialogar contigo. Amén. Entonces ya no tienen excusa, no tienen cómo evadirse. Porque siempre la evasión de ellos, no, la Biblia no es, cuando no encuentran respuesta, dice, la Biblia no es para discutir. No es que no vamos a discutir. ¿Cierto? Porque la Biblia dice que debemos, oye, ¿quién se aprendió primera de Pedro 3.15? Primera de Pedro 3.15, el primero. Cafecito ya, hermano Mario, para el que se levante uno que lo diga. Uno. Se lo ganó el hermano Jaime. Diga, hermano Javier. Primera de Pedro 3.15. Vamos a aprender. Amén, vamos a aprender. ¿Ven? Vuelve a repetir, hermano James. Más alto, más. Amén. ¿Con mansedumbre y qué? Con mansedumbre y con reverencia. Entonces no es discutir, porque nosotros tampoco queremos discutir. Amén. Con fervor, ¿cierto? Pero no es entrar en una discusión ardiente. Nunca te van a decir porque no está. Los únicos versículos que te van a mostrar es Judas 9, ¿cierto? ¿Qué dice Judas 9? Que el arcángel Miguel estaba luchando por el cuerpo de Moisés con Satanás. Entonces, claro, como yo sé por dónde van a salir, yo lo leo, ¿cierto? Porque quiero ver si algún día se me ilumina como a ellos. Porque yo sigo leyendo, el arcángel Miguel estaba peleando con el cuerpo de Moisés y no veo a Jesucristo por ningún lado. Amén. Otro versículo donde está 1 Tesalonicenses, donde dice que
vendrá con ¿qué? Con voz de arcángel. Entonces dicen, ahí está, Jesucristo es el arcángel porque habla con voz de arcángel. Ay, ¿por qué no siguen con contra la otra parte? Si van a aplicar eso para esa parte, ¿cómo termina diciendo? Con trompeta de Dios. Entonces, si tú quieres tomar literal voz de arcángel, ¿por qué no sigues leyendo? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Amén. Entonces, solo tienen esos dos versículos, por ninguna parte dice que Jesucristo es el arcángel Miguel. Imagínense, mi hermano, los musulmanes dicen que el que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí fue Judas. Porque los musulmanes dicen que Jesucristo no murió, sino que cuando lo iban a poner los soldados romanos, Alá hizo que Judas se pareciera a Jesucristo y que Jesucristo se fue, ¿cierto? Y que Judas fue el que cogieron y crucificaron. Judas fue el que murió por usted y murió por mí. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Que fue el arcángel Miguel el que murió por nosotros. Amén. Eso contradice todo el plan de redención. Amén. Porque un ángel no tiene carne y no tiene sangre. Amén. No tiene. Entonces anula totalmente el plan de salvación. Todopoderoso. Ellos, hermano, no saben ni sumar. ¿Cierto? No saben ni sumar. Porque ¿cuántos todopoderosos? Uno solo, ellos dicen. Vale, pero la Biblia dice que Jesucristo es todopoderoso. No, no lo dice. Apocalipsis 1:8. Claro, ellos tienen la Biblia cambiada y ustedes saben que aparece el nombre de Jehová en sus Biblias, entonces lo entiende de otra manera. Entonces, Apocalipsis 1:8 dice, en la Biblia suya y la mía, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Ahí, para ellos dice Jehová, ¿cierto? El que es y el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces tú lo llevas a Apocalipsis 1:8 y tú le muestras, ahí dice, ¿cierto? Que es el principio del fin. No, pero no era Jesucristo, era Jehová. ¿Qué dice el verso 11? Ahí de Apocalipsis 1. Que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Quién estaba hablando? Entonces ya que no te asentan el verso 8, tú lo llevas al verso 11. ¿Cierto? El verso 8 dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Está hablando Jesucristo. No, es Jehová. Pues ¿quién es el primero y el último? El verso 11 dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Amén. Y fíjese lo que dice Apocalipsis 22, 12 y 13. Apocalipsis 22, 12 y 13. Amén. Entonces cuando usted le muestra Apocalipsis 22, 12 y 13, dice, tenemos que volver a hablar. Y usted dice, volvemos a hablar. Amén. Es una manera porque no van a tener respuesta a esto. 22, 12 dice, aquí yo vengo pronto. Usted le pregunta quién es el que viene pronto. Ellos saben que Jesucristo es el que viene. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. O sea que ¿quién está hablando? Jesucristo. Que en Apocalipsis 1:8 dijo, yo soy el alfa y la omega. Y que ellos dijeron, no, alfa y omega es solamente Jehová. Pues ¿qué dice el verso 13? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Usted le muestra este versículo y ellos empiezan a decir, como decía ya en la película, tengo que irme para hacer otra entrevista, otra visita. Es mentir, hasta mienten. Ellos mienten. Estamos evangelizando un sábado en la mañana. Amén. Estaba yo con unos jóvenes. Entonces pasaron dos señoras. Porque hermano, ¿por qué tenemos que hablar de esto? Porque cuando salimos a evangelizar, ¿con quién nos encontramos? ¿Sí o no? Los testigos contra Jehová, yo también le llamo así, los testigos contra Jehová, porque todo lo que dijo Jehová ellos lo contradicen. Todo. Jehová dijo que iba a venir, ellos dicen, no, no vino. Jehová dijo que nos iba a salvar, no, él mandó a otros salvarnos. Todo lo que dijo Jehová, ellos lo contradicen. Amén.